Hoy vamos a iniciar con la tutoría de nivelación para arquitecturas de computadores. En la sesión de hoy vamos a ver conceptos fundamentales, además de conceptos de diseño lógico. Para ello, vamos a poner la presentación. Si están teniendo algún problema, me avisan. Si ya lo compartí, si están viéndolo, sería bueno también que me dijeran. Sí, se ve. Ok. Entonces, eh, bueno, para iniciar, esta es la agenda del día de hoy. Vamos a hablar un poco de los objetivos del curso, el cronograma a seguir, los conceptos fundamentales. Vamos a hablar que son un poco de las señales analógicas y digitales. Más que esto, en sí, que son los sistemas digitales y sistemas analógicos. Sistemas numéricos con puertas lógicas, el álgebra de Boole y terminar con algunos ejemplos de circuitos combinacionales. Y bueno, a dar como una conclusión. Entonces, los objetivos, eh, familiarizarse con conceptos básicos de arquitectura de microprocesadores, eh, evacuar todas las dudas para que no tengan problemas en la comprensión de los contenidos de la maestría y crear un ambiente ameno y de confianza en el que todos podamos aprender y en el que todos podamos participar para ampliar el conocimiento. Entonces, a manera de cronograma, bueno, lo establecimos como semanas. eh, Se finaliza con un examen presencial conceptual en la semana del 21. Y bueno, hoy vamos a ver sistemas numéricos con puertas lógicas y circuitos combinacionales. Entonces, a manera de inicio, como conceptos fundamentales, ¿alguien sabe qué es cantidad? ¿Qué es una cantidad? Así como a manera de pregunta. Eh, bueno, básicamente una cantidad es una asignación numérica de una propiedad física medible. Hay cantidades analógicas y cantidades digitales. Un ejemplo de una cantidad analógica es básicamente la corriente eléctrica o la temperatura, es una variación gradual. Pero un ejemplo de una cantidad digital es, bueno, un interruptor o cuántos granos de café existen o cuántos granos de arena hay en la playa. Son cantidades discretas en la forma en que se cuentan. La de ahí se obtiene que la representación analógica de la representación de una señal analógica es una función continua, como se observa en esta figura. Y la representación de una señal digital es más una señal discreta. En realidad son símbolos. Para hacernos esta diferencia podemos hablar de un multímetro. Un multímetro analógico lo que es mide una corriente y de ahí determina un valor eh, proporcional y eso es lo que se le muestra al usuario. En cambio, un multímetro digital discretiza la señal medida y mediante signos hace un procesamiento de señales y ahí genera una proporción. ¿Sí? Entonces, básicamente un sistema digital es un conjunto de dispositivos diseñados para manipular información lógica o cantidades discretas y un sistema analógico es un conjunto que contiene dispositivos que manipulan cantidades físicas continuas. Las ventajas de un sistema digital, bueno, es que es de fácil diseño, eh, tiene, permite almacenar la información de forma muy simple, tiene una mayor resistencia al ruido y hay una mayor integración por área, pero también tiene desventajas. Y es que, bueno, el mundo es analógico, entonces se ocupan realizar conversiones y el procesamiento de señales toma tiempo, no es tan instantáneo. Entonces, vamos a pasar a sistemas numéricos o sistemas de numeración más específicamente. Eh, un sistema de numeración es un conjunto de símbolos y reglas que permiten construir todos los números válidos. La representación matemática, disculpen, la representación matemática de un sistema es n, esto no sé, es igual a s
y R, ¿sí? Donde n es el conjunto de los números, bueno, el sistema numérico, S son todos los símbolos que contiene y R son las reglas que los definen. Entonces, dentro de los sistemas numéricos encontramos sistemas como el hexadecimal, sistemas como el decimal, el sistema binario o el sistema octal. El sistema decimal contiene 10 símbolos, el sistema hexadecimal contiene 16 símbolos y el sistema binario contiene únicamente 2 símbolos. El sistema binario presenta una mayor facilidad para traducirse a dispositivos electrónicos. Esto debido a que es más fácil representar dos niveles lógicos, bueno, dos niveles eléctricos mediante lógica que 10 o 16 niveles. Se define por una secuencia de conteo binaria donde la posición más a la derecha se le llama LSB o el bit menos significativo y la posición más a la izquierda se le llama MSB o bit más significativo. ¿Y a qué se refiere en esta diapositiva con valores posicionales? Bueno, se refiere a que dependiendo de la posición se le asigna un peso y ese peso es proporcional o está ligado al exponente. Entonces, dependiendo de la posición, hay un exponente asociado. Bueno, básicamente el peso es la potencia y la definición para transformar entre bases numéricas depende de ese peso. ¿Verdad? Como se ve aquí, en este caso el MSB es 1. Bueno, vamos a hacer este ejemplo, convertir esta cantidad numérica a un sistema decimal de binario. El punto binario es relevante, pero para efectos de diseño lógico o digital no. Entonces, digamos, tomamos el primer posición del bit a la izquierda y se le asigna un peso de 0, el que sigue un peso de 1, peso de 2, un peso de 3, y así sucesivamente. Y la forma para transformar de binario a decimal, bueno, es simplemente el símbolo por el exponente. ¿Sí? Así de sencillo. La representación eléctrica del sistema binario es, bueno, como se ha hablado, son dos símbolos. Por lo tanto, un 1 lógico puede significar desde 4 voltios, 5 voltios, 3.3 voltios, 1.8 voltios. Y un serio puede ser en realidad 0.25 voltios, 0.15 voltios, o incluso 0 voltios. Esta representación depende en realidad de las compuertas lógicas y eso es una limitante física que vamos a ver más adelante, a lo largo de la tutoría. Existe un sistema binario, ¿verdad? En este sistema binario se puede observar como hay una equivalencia a nivel decimal y esta codificación se llama PSD o binario codificado decimal. Si ustedes realizan la operación de transformación de binario a decimal, se van a dar cuenta de que se obtienen los mismos valores, considerando las conversiones como lo habíamos mencionado. Básicamente, la conversión a decimal es, como ya lo dijimos, el peso, el símbolo, por el factor. O sea, el símbolo por 2 elevado a la potencia dependiendo del peso. Entonces, esta cantidad de unos, 1, 0, 1, 1, es 27 en decimal. Y así para cualquier otras cantidades. No sé si tienen alguna duda, o vamos bien, o voy muy rápido. Pero Bueno, yo no, y va bien porque esta parte es como simple, supongo. sí, esta parte es sencilla. Y de hecho, bueno, al menos hoy es relativamente simple. Es rápido, entonces no hay como mucho estrés. Okay. Para convertir de decimal a binario se utiliza una técnica que se llama división repetida y esto consiste en tomar la cantidad y dividirla entre 2 y observar los residuos. Si recuerdan cómo se estructuraba la división era el divisor por un dividendo, donde aquí que generaba el residuo y aquí había un cociente.
básicamente. Entonces lo que se busca es que el residuo sea un 1 o un 0 y el siguiente cociente se convierte en el divisor, en el dividendo, perdón, de la siguiente división, donde siempre el divisor va a ser la base numérica sobre la cual se está trabajando. En este caso es binario, por lo tanto es una base de 2. Y así se transforma de una cantidad decimal a un sistema binario. También es la primera operación, se observa, digamos, la cantidad de la primera división es el bit menos significativo y la última es el bit más significativo. Cuando se obtiene un residuo de 0, ese es el bit más significativo. Vamos a hablar un poco del sistema hexadecimal, que es, bueno, permite representar cantidades eh, muy grandes más fácilmente, porque tiene más símbolos. No es lo mismo representar un 237 en hexadecimal que un 237 en binario. Van a haber más símbolos binarios requeridos para representar la misma cantidad. Entonces, la conversión de hexadecimal a decimal se trabaja de igual forma que el binario. Es un sistema posicional también, solo que depende de la posición y el símbolo y de la base. Entonces, ¿a qué me refiero a esto? Como son 16 símbolos, estamos en una base de 16 caracteres, entonces en lugar de usar un 2, ahora son 16 en el factor. Y así de igual forma se convierte, es bastante simple también. Y la conversión de decimal a hexadecimal es de la misma manera, se utiliza una división repetida, lo que pasa es que el divisor en este caso es 16 en lugar de 2, y los residuos se manejan como vaya dando el residuo, no necesariamente buscamos un residuo de 1 o un residuo de 0. Y el dividendo se convierte en el siguiente, y el cociente se convierte en el dividendo de la siguiente operación, así sucesivamente. Y la conversión de hexadecimal a binario, esto es bastante sencilla, porque lo que hace es se agrupa los bits en cuartetos, en grupos de 4, y dependiendo de la representación de los 4 bits se le asigna un símbolo en hexadecimal. Eh, devolviéndonos a la primera diapositiva que vimos. Ah, no, esto no lo puse. Me disculpo entonces. Pero básicamente hay una lista de conversión de hexadecimal a binario donde dependiendo de los caracteres se van representando los símbolos. Ah, no, sí, aquí está. Bueno, por ejemplo, son 4 símbolos 1, son 4 bits 1, 1, 1, 0 y así sucesivamente. Y para convertir de binario a hexadecimal, de binario a hexadecimal, básicamente se agrupan grupos de 4, perdón, para convertir de hexadecimal a binario, se toma la cantidad y se le asigna, ¿verdad? La cantidad 9 representa un 1, 0, 0, 1, F es 1, 1, 1 y 2 es 0, 0, 1, 0 y simplemente se toma como viene y se representan los símbolos en binario. Entonces la traducción muy simple de hexadecimal a binario. De binario a hexadecimal, como ya lo dije, se agrupan los bits en cuartetos. Si hacen falta, se agregan 2 ceros. O se agregan ceros para completar el cuarteto de bits. Y se busca en la tabla de representación. En este caso, un 0, 0, 1, 1 es 3. 1, 0, 1, 0 es una A. 0, 1, 1, 0 es 6. En una base de 16. Ahora vamos a ver un poco de los circuitos lógicos. Un circuito lógico es un circuito en los cuales tiene una representación simbólica entre la relación de entrada y salida y se representan por símbolos binarios usualmente. Entonces son los cuales los estados de entrada y salida se pueden representar mediante variables booleanas, básicamente, mejor dicho. Eso es un circuito lógico. Son circuitos los cuales los estados de entrada y salida se pueden representar mediante variables booleanas. Una variable booleana es aquella que se compone de dos estados, falso, verdadero, alto o bajo, 0 y 1. Y los circuitos se operan mediante operaciones lógicas, valga la redundancia,
En este caso son AND, OR y NOT. El conjunto de dichas operaciones se llama álgebra booleana y es el medio para expresar la relación que existe entre la entrada y la salida de dichos circuitos, o en realidad de una función matemática. Una herramienta utilizada para describir la forma en que la salida de un circuito lógico depende de los niveles lógicos de sus entradas del circuito. Una herramienta que se utiliza para describir la forma en que la salida de un circuito lógico depende de los niveles de entrada son las tablas de verdad. La tabla lista todas las posibles combinaciones de entradas y sus respectivas salidas y depende completamente de las operaciones realizadas en el circuito. Digamos, no es lo mismo que esta caja negra, por decirlo así, sea una AND, sea una OR, sea una XOR, sea la lógica que sea. Entonces, vamos a pasar a compuertas lógicas. Se tiene la compuerta OR. La operación OR en realidad es como decir la suma booleana. Y se dicta por esta tabla de verdad. Entonces 0 y 0, bueno, las salidas son 0, 0, 1 es un 1, 1, 0, 1 y 1, 1 también es un 1. Después se tiene la compuerta AND, que es una representación de la operación del producto en el álgebra booleana. En este caso 0, 0 es 0. Bueno, como se observa, la única forma en que la compuerta AND produzca una salida de un 1 es cuando ambas entradas están en alto, o su nivel lógico es alto. Después pasamos a la compuerta NOT, que esto es una operación de inversión. La compuerta NAND y la compuerta NOR. Para la compuerta NAND es literalmente el comportamiento invertido de la compuerta AND y la compuerta NOR es el comportamiento invertido de la compuerta OR. Después seguimos con las compuertas XOR y las compuertas XNOR. Estas operaciones no son parte de la lógica booleana. Esto es exclusivo de la lógica, del diseño lógico, pero son compuertas muy útiles porque son exclusivas. Como se observan en ambas, la XOR y la XNOR. La XOR excluye cuando ambas entradas tienen el mismo nivel y la XNOR excluye cuando ambas entradas difieren en el nivel. Algunas se utilizan dependiendo para hacer ciertos tipos de selección de entrada o más adelante se observa cuando lleven en la maestría cursos de diseño. Van a ver que lo van a ocupar mucho. Entonces, ¿qué es el álgebra de Boole? Okay. El álgebra de Boole se utiliza para representar los circuitos lógicos o para implementarlos. Se establece una ecuación a partir de las operaciones lógicas realizadas o viceversa. Se puede establecer un circuito a partir de una ecuación booleana. Se utiliza una tabla de verdad para describir el comportamiento del circuito lógico o para obtener el resultado de una ecuación a partir de las combinaciones de sus entradas. ¿A qué me refiero con esto? Como se observa en esta figura, esto es una combinación de operaciones con puertas, que en este caso es la operación OR de A y B, entonces AB, la operación NOT de B y la operación OR de B negado más C, representado por esta ecuación. Esto permite realizar simplificación de ecuaciones y otro montón de técnicas para reducir el circuito, para reducir circuitos mediante álgebra booleana o mapas de Carnot. ¿Okay? Ahora vamos a pasar a los teoremas booleanos de una variable. Como se observa, bueno, la operación AND de una entrada en estado 0 es 0. La operación AND de un estado 1 es X. Esto significa que si una entrada está en 1 y la otra entrada tenga el valor que sea, eso se va a ver reflejado en la salida. ¿Okay? La operación AND de su misma entrada es evidentemente sí mismo. Y la operación AND de la misma entrada pero negada siempre es un 0. De igual forma para la OR, la operación OR de una entrada, sea cual sea su valor, y otra entrada siempre en bajo, es siempre el
la operación de entrada. Eh, en realidad, si se observan este comportamiento es el de un buffer también, un buffer controlado. Entonces, de ahí ya se pueden ir dando ideas cómo es que se utiliza. La operación de OR, donde una de sus entradas siempre está en 1, es automáticamente un 1. La operación OR de sí misma es sí misma. Y la operación OR de una de sus entradas, su propia entrada, pero negada, siempre termina en un 1. Ahora, los teoremas booleanos para múltiples variables. Existen las leyes conmutativas, y que son las operaciones sobre la operación AND y OR. O sea, que no importa el orden de los factores, el resultado no se altera. Las leyes asociativas, que es el teorema 11, 12 y 13A y 13B. Y 13 la ley distributiva, perdón. Los 14 son otras operaciones, otros teoremas exclusivos del álgebra booleana. En este caso, si observan, si hay una operación OR de una entrada y la operación de una entrada y AND con otra, siempre da la misma operación X. O por ejemplo, si es X negado Y, la operación es igual a... esta ecuación lo que dice es que si se tiene X OR X negado AND y Y, es lo mismo que tener la operación de OR de X y Y. Me imagino que todos vamos bien ahí. Igual para el teorema 15b. Solo que en este caso el resultado negado. Si la negación en esta ecuación se invierte. ¿Okay? Ahora pasamos al teorema de Morgan, que son eh, los teoremas de Morgan son bastante importantes, porque como se observa, el teorema 16 implica que al negar la operación OR de dos variables, el resultado es el mismo que si se realiza la operación AND de las dos variables negadas. Esto es muy útil para hacer reducción de circuitos. ¿Sí? En los ejercicios recomendados del capítulo eh, vienen ejercicios donde van a utilizar esto. A nivel teórico, me imagino que ya conocen como todo el proceso de diseño lógico, o por lo menos ya han tratado con compuertas lógicas, por lo que no los voy a evaluar directamente realizando operaciones, así como les voy a dar un circuito, tengan la salida. Va a ser algo más conceptual. Entonces, no se estresen por realizar así como problemas, solución matemática directamente sobre circuitos utilizando eh, como todos los teoremas del álgebra booleana, porque en realidad ese no es el caso. Lo que ocupo es que tengan bien conscientes de los conceptos para el diseño, bueno, para entender las arquitecturas de un computador, por lo que es, esto es a manera de conceptos fundamentales que les estoy recordando para que los estudien y puedan avanzar sin problemas. ¿Sí? Entonces, a nivel de diseño de circuitos lógicos, ¿cuál es el proceso para para diseñar un circuito lógico? Bueno, primero se tiene un problema. A partir de ese problema se establece una tabla de verdad. ¿Sí? Eh, Después se hace una sumatoria de productos. ¿Qué es la suma de los productos? Bueno, dependiendo de dónde los resultados de la salida de la tabla de verdad sean 1, se asigna una operación AND de los factores. Si está en 0, en este caso se niega. Y si está en un 1, en este caso la entrada es como decir lo que se mantiene en el comportamiento. Entonces, como se observa aquí es A negado, B, C. Pero en este caso es A, B negado, C. A, B y C negado y A, B, C. ¿Sí? Después se utiliza algún tipo de técnica para simplificar, ya sea por mapas de Carnot o por lógica booleana. En este caso se utilizó lógica booleana. Por teorema 7, eh, haciendo factorización de términos, hice reducción con el teorema 8 y finalmente de la ecuación reducida se implementa el circuito. También se puede implementar eh, el circuito directamente de esta forma, ¿verdad? O sea, haciendo esta sumatoria, haciendo la suma de productos. La reducción es conveniente porque, como se observa, comparada la implementación, la ecuación final x comparada con la ecuación inicial, ok, pasó, Voy, te hago una pregunta. diga.
Si mal no recuerdo, la única manera de saber si una ecuación está lo más simplificada posible era por el mapa de Carnot, ¿verdad? Ajá. Sí, esa es la ventaja del mapa de Carnot. El mapa de Ah, ok. Carnot le deja la simplificación máxima. Ah, O ok. también si usted tiene mucha espuela y sabe muy bien hacer ecuaciones booleanas, ¿verdad? Bueno, trabajar Ajá. las ecuaciones booleanas con álgebra booleana. ¿Sí? Ok. Y finalmente, como se observa, esta ecuación es muy, muy diferente de la inicial. Digamos, implementar esta operación con respecto a esto es un mundo en compuertas lógicas. Y en área, en realidad. Eso es lo que importa. Entonces, bueno, aquí no vamos a ver mapas de Carnot, porque en realidad el proceso es muy extenso y me imagino que ya varios lo conocen. Entonces no viene el caso. Y el álgebra de Boole, bueno, ahí repasamos los conceptos mínimos. Entonces, mm, creo que con esto damos como por visto un poco la parte de reducción de circuitos lógicos o la álgebra booleana. Y vamos a entrar a circuitos eh, combinacionales básicos. No vamos a ver todos, así que les va a quedar como de tarea repasar los sumadores, los de multiplexores y los codificadores. Pero lo que se va a evaluar es lo que vos estoy viendo acá. Entonces, por ejemplo, a nivel de multiplexor, ¿cuál es la función de multiplexor? ¿Por qué se usa un multiplexor? Ese tipo de conceptos es lo que se va a presentar. Entonces, para multiplexor, bueno, es un componente extremadamente clave, digamos, para el diseño digital, porque es un circuito combinacional que permite seleccionar la salida, perdón, entre varias entradas a partir de una señal de selección. Entonces, por ejemplo, veamos este MUX de 2 a 1. Esta es la ecuación booleana que dicta el comportamiento del MUX, que es la entrada 0 si el selector está negado y si la señal de selección está en alto, se escoge la entrada 1. Y esta es la tabla de verdad, que muestra el comportamiento de multiplexor. Hay de variados tamaños y si se han puesto a por decirlo así, cuestionarse un poco, se van a dar cuenta que al final que se van a dar cuenta de que el multiplexor es simplemente un decodificador. Eso es una de las realidades sencillas. Este decodificador, en realidad hay varias formas de implementar un decodificador. Esto es un decodificador que se llama one hot, o esto es en lógica de one hot, y eso es que dependiendo de las entradas, o dependiendo de la combinación de sus entradas, se va a levantar únicamente una de sus salidas. En este caso, tiene a 0 y hay 1, esta es la tabla de verdad, y estos son mini términos. Básicamente, el decodificador es un circuito combinacional que posee n entradas y 2 a la n salidas, y activa una de sus salidas dependiendo de la combinación binaria de sus entradas. En realidad eso también depende de la lógica que se implemente. En este caso, como ya lo había mencionado, lógica de one hot, pero pueden existir otro tipo de decodificadores. Bueno, y a manera de introducir el siguiente tema, vamos a ver qué es la ALU. Eh, la ALU es una unidad aritmético-lógica. Es, combina una variedad de operaciones en una única unidad. A manera de ejemplo, una ALU muy básica debería ser capaz de realizar operaciones de suma y resta. Esto significa que realiza operaciones con signo. De ahí viene la operación aritmética. Y operaciones lógicas como AND y OR. Eso es a nivel muy básico. Debería también ser capaz de realizar división y multiplicación, pero para eso se utilizan los registros, que eso sí lo vamos a ver en la siguiente tutoría. Eh, bueno, y eso sería como por ahorita el repaso general. Si tienen alguna duda de la lectura o todavía no han leído, o porque esta es una sesión como de, vamos a tener una sesión como de un conversatorio pequeño al final para formular conocimiento. Entonces algo así como que quieren aportar o va a ir más. Porque esta sesión fue corta, pero vamos a tener sesiones más largas la siguiente semana, ya que vamos a ver circuitos combinacionales. Entonces aprovechen. ¿No hay preguntas o consultas o alguien que quiera aportar? Bueno, le voy a decir que yo en realidad no estaba muy al tanto
de leer la materia antes de esta clase, pero ya las próximas tutorías sí lo voy a hacer así. Bueno, no es tan necesario digamos, si no la leyeron no hay problema, porque en realidad el ritmo tienen que llevarlos al ritmo de ustedes, conscientes de que la fecha final es el 21 de enero, ¿verdad? No, pero personalmente sí, sí me parece que es más productivo si yo leo antes. Ah, Y sí, como se dice, vengo a discutir aquí luego. sí, entonces, de manera como, ¿qué han visto? ¿Qué consideran interesante? ¿Qué han eh, como relacionado? Algo así extraño que hayan pensado, algo que no hayan entendido muy bien, porque puede ser que un problema que ustedes tengan también tal vez lo tuve y nunca lo supe resolver, o puede ser. Entonces, no sé si quieren aportar algo. Bueno, estamos bastante callados. Ingenieros, No, lo digo por ejemplo, eh, porque bueno, de hecho hace poco terminé por decirlo así, el proyecto de grabación y me pasó que uno de los que ocupaba era aumentar, por decirlo así, la observabilidad de un circuito. O sea, necesitaba la controlabilidad, mejor dicho. Necesitaba ser capaz de controlar una señal de una forma muy específica. Y la solución más sencilla era usar un arreglo de compuertas AND, al final de cuentas. O sea, que usara como buffers. Entonces le di un uso no muy normal a las compuertas AND para controlar señales. Entonces, también lo pueden pensar de esa forma. Digamos, no tienen que pensar que todo, por ejemplo, si ocupan hacer un control, necesitan hacer un multiplexor o un decodificador, pueden utilizar simplemente compuertas muy simples para realizar funciones muy importantes. controlar la señal de qué manera, como Necesitaba que funcionara como un buffer, pero bajo ciertas circunstancias. Entonces, a mí me decían que usara un buffer así como de tercer estado con esto, con otro, o usar un multiplexor, pero al final de cuentas era más fácil utilizar una compuerta y generar una máquina y cambiar. Obviamente tuve que cambiar la lógica de estados de la máquina de estados, pero eso no hubo tanto problema al final. Era más fácil hacer eso. pero toda la parte de un, ¿cómo le digo? De un enunciado, de un problema en el cual usted tuvo que usar pura electrónica digital o con puras compuertas para ¿Qué? resolverlo, casi. Sí, tal vez, ¿por qué no nos contás un poco del proyecto de grabación? Ok. Sí, sí, bueno, vamos a ponerlos como al tanto de. En realidad mi área de especialidad es VLSI. O sea, yo trabajo en la parte de diseño de circuitos integrados, ¿verdad? Entonces el proyecto de grabación consistía en un área de VLSI que trata de aumentar, bueno, de facilitar los procesos de validación de los circuitos. Una vez hecho, bueno, necesarios los procesos de validación post-inicio. Una vez que el circuito se fabrica, el proceso de garantizar la calidad, por decirlo así, o hacerle pruebas sobre esos circuitos es un poco tedioso y de hecho dura hasta semanas. Entonces, una de las soluciones que existe ahorita es realizar un puerto de acceso único. Eso, la IEEE tiene un estándar dado para eso. Entonces, el proyecto que a mí me tocó fue realizar la implementación del estándar de la IEEE, que se llama el TAP o el Test Access Port, con el fin de que durante los circuitos que se desarrollan en el laboratorio de circuitos integrados, eh, utilizar lógica propietaria, digamos, para que no salga tan caro. Pero uno de los problemas que nos encontramos fue que había una restricción de área muy grande en el silicio, en el área del silicio que íbamos a usar. Entonces tenía que generar un circuito de una forma, o sea, tenía que reducir la mayor posible el área que pudiera. Y de ahí salió un proyecto muy interesante. Entonces fue bien largo. Eso lo integran en el, ¿cómo le digo? En el DAI, ¿será? Ajá, en el DAI. Es sobre el DAI. Ah, Digamos, ajá, todo esto es lógico, digamos, esto es un compromiso de área, ¿verdad? Esto también es un área overhead. También. Hay un overhead en área que hay que considerar, pues por eso hay que tratar de reducir el área del testing lo más posible.
después de que te determina, bueno, se hacen las pruebas que sean, ya elimina ese circuito del diseño o lo mantienen ahí. Eso no se puede eliminar porque queda en el silicio, pero lo que se hace es, Ah, ok, sí, sí. se usan como fuses y se queman los fuses para que el usuario no pueda acceder. De hecho, en las FPGAs, bueno, si han usado FPGAs, se programan por JTAG. Básicamente eso es lo que yo hice, hacer un JTAG, pero yo tenía que hacer JTAG más todas las cadenas de scan. Entonces, usted se da cuenta de que a partir de JTAG usted podría en serio hacerle ingeniería inversa casi a todos los productos. Pero así que quemarlos. Pero sí, de ahí viene. Bueno, de hecho, haciendo investigación para esto, que en realidad solo fue un ejemplo muy sencillo, me puse a ver cómo funcionaban los multímetros o cómo se diseñaban los multímetros. Para hablar un poco de la diferencia de qué es un multímetro analógico y un multímetro digital. Como al puro inicio mencioné, el multímetro analógico lo que hace es con dos pines, usted mide un pin de corriente y con eso genera una proporción con una resistencia conocida. En realidad lo que usted mide siempre es corriente. Si usted quiere medir voltaje o quiere medir carga, usted mide siempre corriente, porque es la forma más simple de medirlo. Por eso usted usa pines. Entonces, a partir de esa relación, usted hace un circuito ahí medio, un circuito aritmético sencillo, y con eso genera una proporción representada por una aguja. Pero en el circuito digital es más simple, usted usa un ADC, el ADC pasa por un microprocesador, el microprocesador hace los cálculos necesarios y le tiene usted la proporción. Entonces de ahí es una forma en que los sistemas digitales son más simples para procesar la información. Bien interesante. De hecho, tal vez les pase el video, por si les interesa. Usted dijo que lo investigó por el proyecto, ¿o no? Ajá. No, lo hice para así, como para ese ejemplo específicamente. Ah, ok, ok. Pero sí, bien interesante. De hecho, no sé si así como tienen, bueno, si tienen dudas, ya saben, pueden preguntar o pueden preguntar en el chat, ¿verdad? Eh, si ocupan material adicional, igual yo tengo mucho material adicional, se lo voy a estar pasando. La siguiente semana sí les voy a decir que va a estar un poco más pesada, entonces les recomiendo la lectura. Luis, esta presentación la vas a poner en el chat Ya drive está ahí. arriba en el... Ah, bueno, Ya ahorita está en está. el Drive. Ah, Sí. ok, ok. Está bien. De hecho, yo siempre subo las presentaciones antes, para que se Ok. vayan guiando si quieren ver la lectura. Entonces, digamos, la siguiente presentación estaba pensando subir el viernes Ah, de la perfecto. siguiente semana. Ok. De la siguiente semana, de esta semana. Sí, correcto. Gracias. Sí. Y de hecho, en el Drive también viene el plan, donde vienen los capítulos para leer, con las páginas marcadas y algunos ejercicios recomendados. Y también el Y cronograma. voy a hablar un poco me genera curiosidad el examen, más o menos como Ok, el toda la examen, temática, pues, sí. el examen es totalmente conceptual. Bueno, yo lo tengo pensado hacer de marca con X, depende de Aníbal, pero ahorita es marca con X. Entonces, de esta parte de teoremas booleanos, tal vez no lo vamos a ver. Va a ser un examen muy simple porque es conceptual, ¿verdad? Por ejemplo, yo les doy una compuerta o algún circuito pequeñito y en el marca con X pongo cuatro figuras que representen, no sé, una tabla de verdad pequeña, tal vez dos o tres entradas a lo mucho. No, en realidad tres o cuatro entradas. Y ahí viene una compuerta lógica en la tabla de verdad y ustedes marcan cuál es la respuesta correcta. O sea, son cosas sencillas. O por ejemplo, eh, ¿qué es un decodificador? Entonces doy la definición de decodificación. Bueno, en el decodificador pongo varias definiciones, ustedes buscan cuál es la correcta. No voy a ponerme así como a entrarme así, a hacerle circuitos extremadamente complicados o no va a tener desarrollo del todo. Entonces no se estresen por eso, con solo que estudien conceptualmente hablando, creo que es suficiente. Bueno, y también quería hablar un poco sobre el horario, porque sí me habían dicho que algunos, bueno, en la encuesta que pasé no todos lo contestaron y quedó en básicamente los 6 que contestaron quedaron el mismo día, el mismo día.
repartidos de igual manera por 3 diferentes días. Entonces quería hablar sobre qué horario les sirve. Eh, Recomiendo que no sea ni lunes ni viernes, porque esos días los tengo ocupados. Miércoles, jueves o martes podrían ser. Y podríamos tener también sesiones extraordinarias. Eso no es problema. Si ocupan un tema en específico. Siempre a la misma hora, Luis. En cualquiera de Bueno, esos días que dijiste. eh, eh, el jueves es que de 7 a 8 creo que está la de matemáticas para Sí, ingeniería. no, lo que estaba pensando es que el martes tenemos de 7 a 8 la programación C, ¿verdad? Ujú. Podría ser ese día de 8, bueno, pero es que ya va a ser muy tarde. O si De no hecho, no hay problema, digamos. También. de 8 a 9, o si no de 6 a 7, ¿verdad? Antes de la clase de C. Ujú. Sí, eso es posible. Ah, bueno, de hecho, si ocupan ayuda en la parte de HDLs, no es por decir, pero también es como parte de mi expertise. Entonces, ahí pregunten. Eso sí lo manejo muy bien. Muy, muy, muy bien. ¿Cuál HDL usas? Yo uso Verilog, System Verilog, Ah, ok. y ahorita estaba empezando un poquito en System C, pero System C es más para verificación. Ok. Estaba Pero sí viendo tengo, ajá, perdón, bueno, mi opinión es que si podemos liberar un día, a mí me gusta más, por ejemplo, entonces el martes es de 6 a 7, podría ser, no sé, de 8 a 9 la otra. Y así liberamos el miércoles, ya no, el miércoles sería ujú, clases. sí, sí, no hay problema. Sí, buena idea. Entonces, ¿cuál sería la propuesta? ¿De 6 a 7? ¿Con Luis O de o 8 a de...? 9. De 8 a 9 porque de 6 a 7 ya está el de 6 hay más. Ah, eso es de No, 7 a no 8, era creo. de... No, ese es de 7 a 8. Ah, ya, es que pensé que lo habían cambiado solo para ese día. Ah, bueno, no sabría, tengo que preguntarle a Francisco en ese caso, pero Ah, sí. eh, de 8 a 9 puede ser. Y digamos, de 6 a 7, yo sé que algunas personas salen del trabajo a las 5, entonces digamos que a las 6 es un poco, Sí, también. Sí. todavía está como en hora pico, Ujú. porque ahora la hora pico es como hasta las 7. Entonces, creo que de 8 a 9 puede ser un buen horario el martes. No sé si, si les parece o no les parece. ¿Lo vas a mandar para votar o votamos ya? Y creo que mejor voy a mandarlo para votar. Creo que es más fácil. Sí. ¿Sí? Ah, bueno, por cierto, a mí me gustaría que den feedback, digamos, si les parece un poco aburrida, si está un poco interesante, o porque sí me gusta la retroalimentación en ese caso. Bueno, yo me imagino que en esto no hay tanto problema porque es la primera clase, pero las que siguen sí van a ser más pesadas. Sí. Entonces, No, y el resumen que hiciste está muy claro. La verdad que siento yo que cuando estemos estudiando lo podemos digerir bien ahí. La ah, bueno, presentación y eso, sí. sí. Eh, para la parte de arquitecturas, yo tenía un resumen hecho, pero digamos que debido a los temas que tocamos, pues aquí hay algunos que van a quedar por fuera, entonces ese resumen probablemente les sirva un montón. Entonces, después los voy a estar pasando. Es un resumen Ah, de ok. toda la parte de arquitectura, digamos, de toda arquitectura. Entonces, ahí se los estaré subiendo. Una pregunta, ¿sabes si la idea de todos los tutores es hacer exámenes conceptuales? ¿O eso Sí, depende de cada...? no, 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 el examen es totalmente conceptual. Es, Ah, eso ok. es una imposición. Ok. Es que yo, un día que tuve chance, me puse a estudiar la parte de matemáticas y el tutor subió un libro. Y yo abrí ese libro, pero muy denso. Por ejemplo, el primer capítulo, pasé gran rato digamos, saliendo de ese capítulo, por decirlo así. Pero
si es similar a lo que usted dice, entonces tal vez no tenga que profundizar tanto, sino más o menos como, no sé, como Si es muy conceptual, pero eso sí va a depender de cada tutor, ¿verdad? Yo no sé qué tanto el otro, qué tanto él piense más bien, como por decirlo así, les pone un caso de estudio. O, por ejemplo, él dice, no, 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 vamos a ver. ¿Cuál es la fórmula de integración compleja? O ¿cuál es la forma de la transformada Z? ¿Verdad? Eso ya es a muy discreción de él porque los exámenes sí son como muy a discreción personal. Pero digamos, por mi caso, no, no voy a centrarme en hacer ejercicios. A lo mucho va a ser algo más como conceptual, que son sobre más como topología, digamos, cuál es la topología que hay. Si yo le doy esta topología a usted, cuáles de los siguientes circuitos se identifica o cómo se llama esto. Entonces sí es un poco más, puede ser sonar como de memoria, pero hoy es para reforzar conceptos, digamos. ¿Verdad? No, la idea no es que no les puedan entrar a la maestría. Eso no, no es la gracia. sí, porque como usted lo plantea, digamos, por ejemplo, yo ya sé que pueden haber ejercicios de nivel 1, 2, 3, 4, 5 y 7. Entonces yo puedo centrarme tal vez en mediano nivel, por ejemplo. Ujú. No voy a ir así muy arriba y gastar todo el tiempo en tratando de resolver un ejercicio. Pues. Sí, sí. Me iba a ser totalmente conceptual, muy sencillo. Tal vez en la parte de computadores los ponga a ver como un poquito de que son métricas de rendimiento y ahí sí los ponga a hacer como alguna comparación entre dos procesadores, pero yo creo que nada más de ahí. Eso es literalmente es una fórmula. Y de hecho, la verdad no sé si nos dé tiempo de verlo, entonces tampoco voy a prometerlo. Bueno, en este caso, eh, creo que estaríamos por hoy. Fue un gusto tenerlos. Entonces, nos vemos la siguiente semana. Como ya mencioné, el viernes voy a estar subiendo la presentación para que se vayan guiando a la hora del estudio. Y muy buenas noches, que le vaya muy bien.